Las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Bienvenidos a una nueva emisión de Vidas con Propósito, para volver a vivir. Creaste con un propósito. Si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en un hoyo. Hola, muy buenos días, bienvenidos a Vidas con Propósito para volver a vivir. Les saluda Beatriz Cifuentes y hoy continuamos con nuestra serie Enseñanzas de Jesús. Compartiremos el 10º tema. ¿A quién están siguiendo? Tú nos creaste con un propósito. Hoy nos acompaña el pastor William Alarcón, pastor de la comunidad Vida con Propósito, sede Girón, quien responderá a este tema. Muy buenos días, pastor William. Muy buenos días, Betty, y muy buenos días a toda nuestra querida y amable audiencia. Bueno, qué bonito poder estar nuevamente acá y que Dios nos bendiga en esta mañana con su palabra. Apreciado oyente, les recordamos que usted puede escucharnos a través de nuestro canal de YouTube, escribiendo en el buscador de esta página Comunidad Vida con Propósito. Ahí encontrará las diversas series y los temas emitidos en este espacio. Al igual, usted puede suscribirse al canal dando un clic en la parte inferior y aparecerá una campanita con el mensaje suscrito. Así recibirá las notificaciones de los programas que subimos a la red. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Escuchas tu programa favorito, Vidas con Propósito. ¿A quién están siguiendo? Es el tema de hoy, pastor William, y observando el título, creo que hablaremos de liderazgo, ¿sí? Sí, señora, muy bien, usted lo ha dicho correctamente. Pastor, quisiera preguntarle para iniciar, ¿por qué son indispensables los líderes dentro de una sociedad? Bueno, Betty, los líderes son indispensables en todos los niveles y en todas las áreas para que haya orden, para que haya servicio mancomunado, para que haya un desarrollo sostenible, para que haya justicia social y, como diría un expresidente de nuestro país, prosperidad para todos. Pastor William, ¿es decir que sin líderes nuestra sociedad e incluso la iglesia corren peligro? Sí, Betty, y aclaro, ¿no? Los líderes honestos, serios, responsables y íntegros, ¿no? Son los que harán que nuestra sociedad se desarrolle de una manera correcta. Ahora, yo le preguntaría a Betty, ¿viajaría usted en un avión a sabiendas de que el piloto no sabe maniobrar la nave, Beatriz? No, ni riesgos, pastor. Ni modo, ¿no? No, señor. ¿Permitiría usted, Betty, que lo operara un cirujano que que lo único que sabe hacer es, lo único que sabe hacer no, sino que sabes trazar un corte con su bisturí, hacer una operación dentro del cuerpo, pero no sabe nada de aviación? Me quedaría enferma sin la operación. Más bien que utilice el bisturí y nos opere, ¿cierto? Sí. Mire, ¿seguiría usted, Beatriz, a un pastor que no conoce a Cristo? No, pastor, ¿a quién me va a llevar él, no? Claro. Ahora, ¿cómo es posible que haya todo lo anterior? Es decir, orden, servicio mancomunado, desarrollo sostenible, justicia social, si no hay líderes, y quiero aclarar, no líderes honestos, líderes íntegros, o más bien, ¿cómo vamos a obtener esa clase de bendiciones cuando los líderes son ciegos y corruptos? Y lo más preocupante, ¿cómo va a cambiar el destino de este país y de nuestra iglesia misma cuando los seguidores hacen ojos ciegos ante esos líderes ciegos? Pastor, ¿cómo eran los líderes en los tiempos de Jesús? En los tiempos de Jesús, los líderes religiosos y políticos sufrían de ceguera total. Mire, a pesar de eso, y así como en nuestros tiempos, estos líderes se dieron sus mañas, porque hay líderes mañosos, ¿no? Sí. Para ser seguidores.
para tener seguidores. Y digamos que en la Palestina del primer siglo, sí, la hegemonía política y religiosa dominaba al pueblo más bien sin que nadie les opusiese resistencia. Solo unos pocos sediciosos se levantaban y tristemente por la vía de la violencia, ¿no? Para tratar de mitigar el atropello de los dirigentes judíos y de los políticos romanos. ¿Hubo alguien que tuviera la osadía para denunciar y cambiar esa situación? Claro que sí, yo creo que usted lo conoce. Hubo un hombre, mire, sin armas, sin odio, sin un ejército, sin padrinos políticos, sin cuna de oro, que fue capaz de denunciarlos. Mire, no tuvo temor ni a los políticos ni a los religiosos, no vivió diplomáticamente, no cambió su discurso a conveniencia, no vaciló ante sus detractores, desnudó la indolencia de ellos más bien y les profetizó su perdición. Bueno, y entonces aquí nos referimos ya a nuestro precioso Señor Jesucristo. ¿Qué podemos decir de Jesús como líder, pastor? Bueno, el Señor como líder es el único líder que sí ve, o sea, Él ve las necesidades de todos, es el único líder justo, es el único digno de ser seguido, de ser creído, alabado, de ser exaltado. Y sobre todo, y sobre todas las cosas, debe ser exaltado nuestro Señor. Mire, los pensamientos del Señor no confundían a nadie, ¿sí? Sus palabras eran la verdad absoluta, sus actuaciones fueron siempre justas, sus juicios fueron incuestionables. Mire, su bondad y su perdón al que se arrepentía se la dio, ¿sí? Para llevarlo a la eternidad. ¿Qué debemos hacer para no ser engañados por líderes falsos y corruptos? Bueno, si no queremos ser engañados, tenemos que seguirle a Él, al Señor Jesucristo, ¿sí? Pero también hemos de seguir a quienes en verdad lo siguen a Él, a los que viven y mueren por sus palabras, a los que se esfuerzan por someterse amorosamente a su voluntad, a los que a pesar de ser pecadores se han vuelto a Él de todo corazón. Pastor, ¿qué pasaje utilizaremos en la enseñanza de este día? Bueno, quisiera que leyéramos una parábola, ¿sí? Que está en Mateo capítulo 15. Por favor, Beatriz, me ayuda a la lectura, ¿es tan amable? Bueno, pastor, Mateo 15 dice: se acercaron a Jesús algunos fariseos y maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén y le preguntaron: ¿por qué quebrantan tus discípulos la tradición de los ancianos? ¿Comen sin cumplir primero el rito de lavarse las manos? Jesús le contestó: ¿y por qué ustedes quebrantan el mandamiento de Dios a causa de la tradición? Dios dijo: honra a tu padre y a tu madre, y también el que maldiga a su padre o a su madre debe morir. Ustedes, en cambio, enseñan que un hijo puede decir a su padre o a su madre: cualquier ayuda que pudiera darte, ya la he dedicado como ofrenda a Dios. En ese caso, el tal hijo no tiene que honrar a su padre. Así, por causa de la tradición, anulan ustedes la palabra de Dios. Hipócritas, tenían razón Isaías cuando profetizó a ustedes: este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran. Sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Jesús llamó a la multitud y dijo: escuchen y atiendan. Lo que contamina a una persona no es lo que entra en la boca, sino lo que sale de ella. Entonces se le acercaron los discípulos y le dijeron: ¿sabes que los fariseos se escandalizaron al oír eso? Toda planta que mi Padre Celestial haya plantado será arrancada de raíz. Le respondió: déjenlos, son guías ciegos. Si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en un hoyo. Explícanos la comparación, le pidió Pedro. ¿También ustedes son todavía tan torpes?, les dijo Jesús. ¿No se dan cuenta de que todo lo que entra por la boca va al estómago y después se echa en la letrina? Pero lo que sale de la boca viene del corazón y contamina a la persona. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios y las calumnias. Estas son las cosas que contaminan a la persona, y no el comer sin lavarse las manos. Pastor, el verso 14 dice: déjenlos, son ciegos, y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en un hoyo. ¿Qué advertencia nos hace Jesús?
Mire, Betty, la primera advertencia es a los líderes. Cada líder debe saber muy bien hacia dónde va. Mire, cada líder debe entender si realmente el destino al que lleva a sus seguidores es confiable. Mire, no hay cosa más terrible que un líder que no sabe a dónde se dirige. Y lo segundo, o la segunda advertencia, es a los seguidores de estos líderes. Es deber de cada seguidor mirar a sus líderes y no solo a ellos, sino el camino por donde los están llevando. Mire, nadie tendrá excusa de su propia perdición a causa del extravío de un líder que los guiaba. ¿Cómo podemos conocer a los líderes ciegos y corruptos en nuestras iglesias? Bueno, con base entonces en el pasaje en nuestra iglesia y en nuestra nación, vamos a colocarlo así, Betty. Con base en este pasaje, entonces vamos a mirar 3 aspectos. Número 1, la enseñanza, ¿sí? Dice el texto en Mateo 15, el 5 al 6, ustedes en cambio enseñan que un hijo puede decir a su padre o a su madre, cualquier ayuda que pudiera darte ya la he dedicado como ofrenda a Dios. En ese caso, el tal hijo no tiene que honrar a su padre, así por causa de la traición ustedes anulan ustedes la palabra de Dios. Entonces, Betty, si un líder no se enseña la palabra de Dios, no es digno de ser seguido. Si un líder pone por encima las tradiciones que la palabra de Dios, pues no es digno de ser seguido. Mire, si un líder transmite sus propias revelaciones en lugar de la palabra de Dios, no es digno de ser seguido. ¿Qué sucedía con los líderes a los que Jesús tuvo que enfrentar? Bueno, a los fariseos y a los maestros de la ley, estos líderes religiosos le daban más peso a la tradición oral que a la ley escrita, y tal era su desvío que se atrevieron a anular la palabra de Dios con tal de mantener sus tradiciones. Imagínense, esta clase de líderes estaban contradiciendo a Dios. Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre, y ellos daban una ley para que pudieran violar ese mandamiento. Entendiendo eso, pastor, entonces, ¿qué enseña un líder ciego? Bueno, un líder ciego niega por lo menos 5 cosas. Niega la naturaleza trina de Dios, niega el carácter amoroso y justo de Dios, niega el valor de lo eterno, niega la palabra de Dios como única regla de verdad, niega a Dios toda la gloria y se exaltan ellos mismos. Y son muchos los cristianos ingenuos que dicen, no importa lo que mi líder enseñe, allá él, algún día tendrá que darle cuentas a Dios. Mire, esa actitud es de necios, pues claramente la enseñanza nos afecta y nos moldea. Pastor, entonces, ¿cómo debemos asumir cada enseñanza que escuchamos? Mire, quisiera leer una pequeña porción en el libro de los Hechos que nos da luz a esta pregunta, Betty. Hechos capítulo 17 del 10 al 12 dice, tan pronto como se hizo de noche, los hermanos enviaron a Pablo y a Silas a Berea, quienes al llegar se dirigieron a la sinagoga de los judíos. Estos eran de sentimientos más nobles que los de Tesalónica, de modo que recibieron el mensaje con toda avidez y todos los días examinaban las escrituras para ver si era verdad lo que se les anunciaban. Muchos de los judíos creyeron y también un buen número de griegos, incluso mujeres distinguidas y no pocos hombres. Imagínense, estos cristianos examinaban la enseñanza de Pablo, y usted y yo ya conocemos quién es Pablo, ¿no? Sí, sí. Así que como la buena enseñanza transforma nuestras vidas, ¿sí? Las hace más saludables, así también la mala enseñanza pues trastornará nuestras vidas y las hará enfermas. Mire, esto quiere decir que usted, mi querido hermano, es responsable de a quién va a escuchar. Eso no es una decisión menor. Mire, Charles Spurgeon dijo, si un hombre es capaz de predicar sermones sin Cristo, no te hagas daños a ti mismo escuchándolos. ¿Qué clase de predicadores existen hoy? Bueno, al respecto, el doctor Jorge Atienza dice que existen por lo menos 3 clases de predicadores. Los que no se pueden oír, los que se pueden oír y los que no se pueden dejar de oír. Pastor, ¿y cómo hago para evaluar correctamente las enseñanzas de los líderes que escucho? Entonces usted, Betty, y cada oyente, y claramente yo, necesitamos desarrollar discernimiento, es decir, capacidad que nos da Dios para reconocer qué proviene de Él y qué no, a través de su Santo Espíritu. Bueno, y para usted hacer eso necesita conocer la Biblia. Es decir, que el conocimiento de las Escrituras es indispensable para conocer a nuestros líderes.
Eso es indispensable. Bueno, y tristemente hay muchísimos cristianos que carecen de ese discernimiento debido a su poco contacto de la Biblia. Mira, hay cristianos de muchísimos años que no han sido capaces de leer la Biblia en su totalidad. Y hoy, en la época de las telecomunicaciones, donde todo es más fácil, donde podemos adquirir la Biblia de manera hasta en el celular, la gente no lee la Biblia. Mire, estos cristianos son los que a todo contestan con un amén, tragan todo entero. Mire, no son capaces de saber si lo que están diciendo, les están diciendo está bien o mal, por la sencilla razón de que no conocen la palabra de Dios. Estamos en Vidas con Propósito en el dial 1020 AM y por internet a través de radioprimavera.com con el tema ¿A quién están siguiendo? Pastor, hemos visto que para conocer a los líderes ciegos hay que evaluar su enseñanza. ¿Cuál sería el segundo aspecto que debemos tener en cuenta? Bueno, el segundo aspecto a tener en cuenta, Beatriz, es el carácter. El Señor dice en los versos 7 y 9 de este pasaje: hipócritas, tenía razón Isaías cuando profetizó de ustedes, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adora, sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Así que por lo general un líder que enseña mal, su vida está mal. Mire, es alguien que carece de carácter y es lógico que así sea, pues la óptica que yo tenga de Dios, dice su palabra, pues regirá mi vida. Una correcta teología hará que mi vida honre al Señor. Una teología defectuosa hará que mi vida sea chueco. Pastor, ¿cómo describió el Señor a los líderes religiosos de su época? Si hubo una palabra que le repitió Jesús a los líderes religiosos de su época fue hipócritas. Esta palabra en el griego denotaba a alguien con capacidad para actuar como un comediante, alguien que se ponía un antifaz y simulaba cosas. Mire, voy a leerle al menos 2 versículos de lo que dice el Señor, de Mateo 23. Mateo 23, 13 dice: «Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, les cierran a los demás el reino de los cielos, y ni entran ustedes ni dejan entrar a los que intentan hacerlo». El verso 15 de ese mismo capítulo dice: «Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, recorren tierra y mar para ganar un solo adepto, y cuando lo han logrado, lo hacen 2 veces más merecedor del infierno». Esos son algunos de los textos de los cuales el Señor hace referencia a esta clase de líderes. Pastor William, ¿cómo distinguir a un líder que actúa hipócritamente? Bueno, por lo menos 3 cosas caracterizan a estos líderes. Buscan su propia gloria, es obsesivo con su imagen y usan a las personas. Bueno, quisiera decirles otras aparte de estas. Negocia sus principios a conveniencia, nunca reconocerá sus pecados, nunca corregirá el pecado, sobre todo el de los más importantes y de la gente más pudiente. Predica, pero no aplica. Y aquí quisiera decir la siguiente frase: un líder ciego e hipócrita puede tener a Dios a 1 centímetro de su boca, pero a kilómetros de su corazón. La enseñanza y su carácter son los 2 primeros aspectos que debemos tener en cuenta para conocer a un líder ciego y corrupto. Pastor, ¿cuál sería el tercer aspecto? Bueno, lo tercero nos correspondería entonces a nosotros, y es: compárelos con Jesús. Dice el verso 10, Jesús llamó a la multitud y dijo: escuchen y entiendan. Cuando Jesús vio cómo los líderes ciegos guiaban a otros, no dijo allá ellos. Jesús, en su compasión y en su misericordia y con firmeza y sin temores, comenzó a enseñarles la verdad a costa de su propia vida. Mire, Jesús en su enseñanza y carácter era completamente diferente a los líderes. Jesús era amoroso y compasivo se interesaba por las ovejas, a diferencia de los fariseos y los maestros de la ley. El verso 36 de Mateo 9 dice: al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas que andan sin pastor. Pastor William, ¿qué debemos hacer si hemos descubierto a un líder ciego y corrupto? Pues denunciarlo, ¿sí? Sabemos que Jesús es digno de ser seguido por esa acción tan valiente. Poner en evidencia a esta clase de líderes ciegos salvará la vida de los seguidores a cambio de la propia. Fue lo que hizo el Señor Jesucristo, ¿no? ¿Cómo las personas comenzarían a ver para dejar de seguir a los líderes ciegos? Bueno, escuchando y entendiendo a Jesús.
Mire, vemos que Jesús, después de ponerlos en evidencia en su enseñanza y en su carácter, comienza entonces a darle la auténtica enseñanza. Y es impresionante, Betty, el aferro que había a la enseñanza farisaica, pues le costó mucho trabajo entenderla a la gente, ¿sí? Hasta los discípulos no lograban entender lo que el Señor les quería decir. Por eso fue que le preguntaron, y el Señor más bien tuvo que replicarle, dije, ¿cómo ustedes tampoco lo entienden? Pastor, ¿cuáles serían las enseñanzas de Jesús que debemos no solo escuchar, sino entender y atender? Bueno, por lo menos yo quisiera nombrar al menos 6. El pecado sale del corazón del hombre, es una enseñanza del Señor. La palabra de Dios está por encima de cualquier otra enseñanza. Es posible adorar a Dios de labios sin tener involucrado el corazón. Hay un único camino al cielo y es Él. Separados de Él no podremos llegar a ningún lado. Mire, el Señor también da esa enseñanza, ser compasivos, amorosos y perdonadores. Pastor William, ¿cómo podemos concluir el programa de hoy? Bueno, terminemos con estas palabras de Mateo 15, del 12 al 14. Entonces se le acercaron los discípulos y le dijeron, ¿sabes que los fariseos se escandalizaron al oír eso? Toda planta que mi Padre Celestial no haya plantado será arrancada de raíz, le respondió. Déjenlo, son guías ciegos, y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en un hoyo. Si desea comunicarse con nosotros, con el Pastor William, puede llamarnos al teléfono 315-7790-264. 315-7790-264. Gracias por escucharnos, que Dios los bendiga.